Buenas tardes, soy Antoni, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Qualsoft Consultores somos una empresa dedicada a la metodología cualitativa desde hace 20 años y en esta tarde vamos a hacer una presentación del programa MASQDA, el programa de apoyo al análisis de datos, y en concreto nos vamos a focalizar en las tareas de gestión documental de este programa. Trabajaremos fundamentalmente pues el trabajo específico que tiene el programa con grupos focales y también el trabajo con cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. ¿De acuerdo? Este es un poco el guión de los contenidos que vamos a tratar, pues dependiendo del tiempo que tengamos iremos avanzando en estos contenidos. ¿De acuerdo? Bien, presentar primero el programa, es un programa que lleva desde el año 89 del siglo pasado en el mercado. Es un programa alemán estable. Este programa empezó apoyando el análisis de datos cualitativos, pero pronto se especializó en el análisis de métodos mixtos, el integrar en una única herramienta informática flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos. ¿De acuerdo? Tiene desde hace 2 o 3 años incorporado también un módulo estadístico, por tanto vamos a tener un único programa informático pues la posibilidad de analizar nuestros datos cualitativos, nuestros datos cuantitativos y explorar las interrelaciones que hay entre esas dos partes de la base de datos. ¿Lo cuantitativo tiene relacionado con el SPSS, similar o diferente? En realidad, los comandos que tiene estadístico son mucho más reducidos que SPSS. Yo siempre digo, yo soy sociólogo, doctor en educación, y siempre digo que para nuestro campo de ciencias sociales los comandos estadísticos que tiene son más que suficientes, ¿de acuerdo? Está claro que SPS es un programa específico estadístico mucho más potente, con muchísimas más funciones, ¿de acuerdo? No llega a tener tantas funciones como SPSS. Ahora luego os enseñaré, si os parece, los comandos estadísticos y vosotros mismos evaluáis las posibilidades. Respecto a los datos cualitativos, el programa permite trabajar cualquier dato cualitativo de análisis documental, PDFs, textos, imágenes, vídeos. Permite hacer transcripciones desde dentro del programa, es decir, sincroniza el archivo de vídeo o de audio con el texto de la transcripción. También va a permitir, tiene una herramienta propia para grupos focales. Lo que te permite analizar es el discurso de cada participante del grupo y el de todo el grupo. E incluir variables, por ejemplo, de género, edad, ocupación, a cada uno de los participantes del grupo para que se puedan explorar las diferentes tendencias respecto a los temas que se están analizando cualitativamente. La herramienta de cuestionarios te va a permitir importar pues, un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas y analizar cuantitativamente las preguntas cerradas y cualitativamente las preguntas abiertas. Puede importar páginas web, referencias geográficas de Mendeley, hacer un análisis bibliográfico con el programa, datos de Twitter, referencias geográficas de Google Earth, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene funciones de trabajo colaborativo para que diferentes investigadores puedan integrar sus análisis en una misma base de datos y, por ejemplo, hacer un acuerdo intracodificador para ver cómo han convergido dentro de sus análisis cualitativos. Y como previamente comentado, pues el programa tiene un interesante módulo de métodos mixtos para explorar las interrelaciones entre flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos, en diseños convergentes, secuenciales exploratorios, explicativos, dependiendo del diseño mixto, pues el programa tiene herramientas específicas para abordar este trabajo. Estas son las novedades de la versión 2018 que recién hemos estrenado pues hace unas pocas semanas. Ha cambiado el aspecto del programa. Por supuesto, está todo en castellano. El programa permite ahora pues hacer y deshacer tantas veces como queráis. Tiene una herramienta propia para paráfrasis, para comentar con tus propias palabras cada evidencia del dato cualitativo, una herramienta de codificación inteligente,
una herramienta para calcular estadísticas de cobertura de códigos, que a cada indicador cuánto ha ocupado de los casos que estéis analizando, herramienta más avanzada de estadísticas para Twitter, comparación de grupos, categorización de datos de encuestas y gran cantidad de mejoras de funciones existentes. Esto serían las novedades que el programa aporta. Bien, aquí vamos a ver primero en las diapositivas, son muy pocas diapositivas, luego pasaremos al trabajo con la herramienta informática, pero aquí ya podéis ver el aspecto que tiene el programa. Aspecto típico de estos programas de análisis cualitativo con las 4 ventanas, ¿de acuerdo? Tenéis el sistema de documentos, el sistema de códigos, el visualizador de documentos y la ventana de segmentos recuperados. La ventana de segmentos recuperados es donde aparecen los primeros resultados que tenemos. El programa funciona con el principio de activación. Activación significa que activas, marcas unos determinados documentos que tengas en tu proyecto y activas o marcas unos determinados códigos del proyecto. Automáticamente aparecen listados en la ventana segmentos recuperados las evidencias que cumplen la condición de estar codificadas en esos documentos, ¿de acuerdo? Este sería el esquema básico de funcionamiento del programa. Aquí tenemos el menú de inicio, que ahora vamos a ver. Tenéis las diferentes opciones que tiene para activar y desactivar las ventanas, crear proyectos, guardar los proyectos con un nombre diferente. Aquí tenéis la administración de usuarios para el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la cinta en la parte superior del sistema de documentos. El primer botón de la izquierda sería para incorporar genéricamente datos al programa, imágenes, vídeos, PDF, lo que queráis. Y a partir de la derecha ya tenéis los botones para incorporar datos específicos, transcripciones de grupos focales, transcripciones sincronizadas, datos de encuestas que tengáis en Excel o en SurveyMonkey, y pues datos de Twitter, páginas web, bibliográficos, etcétera, etcétera. La cinta inferior, la zona inferior de la ventana, tenéis las diferentes herramientas de recuperación de información que el programa nos proporciona, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a empezar ya un poco el tema de la gestión documental. Tenéis lo que comentábamos previamente de la sincronización de las transcripciones. Aquí tenéis cómo se puede transcribir con un programa informático que se llama F4. Entonces, este programa, la transcripción que tengáis queda sincronizado, como podéis ver, con estas marcas temporales, y esta transcripción la podríamos importar al programa MassQDA. Aquí tenéis los símbolos de transcripción para capturar el lenguaje no verbal de los participantes del estudio. Y aquí tenemos propiamente la posibilidad de transcribir con el programa MassQDA. Tenéis una zona principal a la derecha donde se visualiza el vídeo o el audio. Y luego tenemos la zona inferior donde vais a ir escribiendo lo que estáis escuchando. Y tenéis un panel de ayuda en el que tenéis, por ejemplo, autotexto. Significa que solo con escribir una serie de caracteres ya el programa te pone participante 1, participante 2, entrevistador, entrevistadora. Tenéis la posibilidad de cambiar, alternar cada vez que le dais al enter, pues el turno de habla del participante, ya te pone preguntas, respuestas, dependiendo de la convención que estéis utilizando. Y no necesitáis un programa externo, sea el que sea, para transcribir. Esto es interesante porque cuando estáis analizando los datos os puede interesar volver a escuchar o ver el dato original. Con estas marcas temporales, estos relojes que tenéis aquí abajo, en los párrafos, volveríais a reproducir el vídeo y podríais acceder directamente al dato, ¿de acuerdo? Esta sería la primera posibilidad. Bien, los grupos focales nos interesa conocer el orden en el que el tema se ha desarrollado, tener en cuenta lo que nos se ha dicho, fijarse en el tiempo empleado en cada tema por cada participante,
atender a la intensidad de las expresiones emocionales, ¿de acuerdo? Por eso antes en la transcripción mostraba la tabla de símbolos de transcripción para capturar el lenguaje no verbal de los participantes. Debemos estar atentos a las expresiones que reflejen influencias de grado social, presiones para adecuarse al pensamiento que está generando el grupo, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a poder recoger con el programa. Es una de las prácticas que vamos a hacer esta tarde. Bien, la única prevención que hay que tener sobre el grupo focal sería, aquí tenéis un ejemplo, que cada uno de los turnos de habla incorpore el nombre del participante seguido de 2 puntos. Una vez que incorpora 2 puntos y finalizado el turno de habla le damos a la tecla Enter o Retorno, entonces el programa ya sabe que es un turno de habla. Os va a crear, como podéis ver aquí en el sistema de documentos, los diferentes turnos de habla de los participantes, pero también va a codificar automáticamente cada turno de habla con un código automático, ¿de acuerdo? Ahora vamos a verlo seguidamente, será una de las prácticas que hagamos. También el programa lo que va a hacer es pues, añadir variables al grupo, a los participantes que lo componen. Las variables las podéis ver aquí en la zona derecha. Esto no lo añade el programa automáticamente, lo tenemos que escribir nosotros. Pero es interesante porque cuando tenemos codificados cualitativamente los datos del grupo, podemos distribuir esos temas cualitativos entre género, ocupación, dependiendo de la variable que nos esté interesando explorar, ¿de acuerdo? Podéis activar cada uno de los participantes y ver el resultado en cada uno de ellos, hacer un análisis de contenido cuantitativo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También, como podéis ver, además de estas posibilidades, todas las herramientas de exploración de resultados gráficos también podéis aplicarlas a los grupos. Aquí abajo tenéis representada una tabla cruzada para los grupos focales, que lo que hace es distribuir por la variable que hayáis utilizado cada uno de los temas y os va a aparecer cuántas codificaciones hay entre hombres y mujeres o entre las diferentes edades que se estén considerando. También tenéis aquí una matriz de relaciones de códigos donde se están mostrando la intensidad de la frecuencia de codificación para cada uno de los participantes en cada uno de los temas explorados. Es decir, no solo se trata de que pueda importar una transcripción de un grupo focal y analizarla en su conjunto, sino que el programa tiene herramientas específicas para grupos de discusión, grupos focales, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Respecto a los cuestionarios, pues el programa nos va a permitir importar tablas de Excel o conectarnos a nuestra cuenta de SurveyMonkey y recuperar la información que hayamos recogido en un cuestionario online, ¿de acuerdo? Este sería el sistema. Si los cuestionarios estuviesen en papel, habría que pasarlos a una hoja de Excel, eso es ya mucho más laborioso, y luego una vez depurada esa matriz ya la pasaríamos al programa Mascudea, ¿de acuerdo? Esta sería la idea con los cuestionarios. Aquí terminamos la presentación y ahora lo que voy a hacer es pasar al programa y vamos a trabajar un poquito con los datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que estábamos comentando de un modo así más estático, más fijo con la diapositiva, pues lo vamos a ver con el programa. Bien, este es el sistema de documentos, la ventana donde van a estar vuestros datos. Se van a organizar en estas carpetas que tenéis aquí, que serían los grupos de documentos. Dependiendo de las unidades de análisis que hayan en cada proyecto, pues las podéis organizar aquí en estas carpetas que vais a ir creando. Yo siempre me voy a situar en la ventana de importar para trabajar con la gestión documental. Y con el icono documentos automáticamente voy a navegar hasta la estructura de mi ordenador donde tengo los datos y voy a seleccionar pues diferentes datos, en este caso son imágenes y vídeo y simplemente pues nada, el programa lo que hace es, podéis ver cómo automáticamente ya las imágenes y vídeos se han organizado aquí.
podría haber creado un grupo de documentos. Recordad siempre que la principal ayuda que vais a tener con el programa es el menú contextual del botón derecho del ratón. Nuevo grupo de documento. Y de esta forma, arrastrando, voy a ir organizando mis datos en el proyecto, ¿de acuerdo? Esa sería la forma más sencilla. Aquí en el otro monitor tengo también datos, tengo el explorador de Windows y no necesitaría darle al botón documentos, sino arrastrando los documentos en el propio programa, lo que voy a hacer es incorporarlos al proyecto. Podéis ver aquí cómo ya me van apareciendo en pantalla los documentos. En este caso se trata de conversaciones de un chat, de foros de internet, sobre temas de formación online, ¿de acuerdo? Entonces nosotros esta información ya directamente podríamos proceder a codificarla, segmentarla, codificarla, añadir memos, sería así de sencillo, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer con el zoom, todo lo grande que queramos, y tenéis aquí datos textuales, también podéis traer, pues por ejemplo, datos bibliográficos, artículos en PDF, ¿de acuerdo? Que podríais segmentar y podríais codificar para vuestra investigación, ¿de acuerdo? Estas serían pues las formas más básicas de traer datos al programa. Y aquí tengo la transcripción de un grupo focal, está en Word, en formato RTF, y lo que voy a decirle al programa es que la importe para hacer la práctica del grupo focal, ¿de acuerdo? Le digo transcripciones de grupo focal y el programa pues navego hasta mi ordenador y lo que ahora me pregunta Mascudea es que ha reconocido que esta transcripción está sincronizada con un archivo de audio. Entonces hay marcas temporales cada ciertos intervalos y me pide que le indique cuál es el archivo de audio. Yo lo tengo aquí y se lo indico. Entonces el programa lo que está haciendo es sincronizar el texto con el audio y hacerme una lista con todas las marcas temporales que se habían hecho durante la transcripción. Entonces tengo una colección de momentos interesantes en los que luego me puedo fijar, ¿de acuerdo? Como podéis ver, el proceso ya ha terminado, el programa está montándome el grupo focal, podéis ver cómo ha dividido cada uno de los participantes. Aquí tenéis el archivo principal, el documento principal y los participantes. Fijaros que en el sistema de códigos se han creado códigos automáticos para cada participante. Se pueden ver representados aquí. ¿Veis los corchetes de los segmentos? Y el nombre del código de cada participante abarcando la extensión de cada turno de habla, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. También se pueden comprobar las marcas temporales, los relojes estos que tenemos en la barra de margen. Al hacer clic automáticamente reproduce este fragmento. Esta sería la idea de la colección de las marcas temporales. Con este icono podemos acceder a todas ellas y introducir, si quisiéramos, un comentario. Esta sería la idea de esta colección de marcas temporales en el grupo o en las entrevistas. Esto no es propio de los grupos focales, sino a cualquier dato que tengáis estructurado en turnos de habla. Una narrativa biográfica, etcétera, etcétera. En los propios grupos focales vamos a explorar la posibilidad de añadir variables, ¿de acuerdo? Entonces, iríamos a participantes del grupo focal y los participantes del grupo focal aparecen ya en esta tabla en forma de
de variables. Tenéis todos los participantes y tenéis las contribuciones que hace cada uno de ellos. Las primeras dos columnas, estas que tenemos aquí, se corresponden a las codificaciones automáticas. Esto quiere decir las veces que ha hablado cada participante, ¿de acuerdo? En términos absolutos y en términos relativos. Las dos columnas finales significan la extensión de lo que ha participado, porque un participante puede hablar pocas veces, pero con una gran extensión cada vez. Entonces, este juego doble de columnas te informa de las veces que habla una persona, pero también la cantidad de caracteres que utiliza en su intervención, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Pues bien, a partir de este cuadro podemos entrar en la lista de variables y crear una nueva variable, por ejemplo, text. Podríamos crear otra que fuera edad, las que quisiéramos. Como podéis ver, pues con el icono verde, con el más las voy creando y con la aspa roja pues las eliminaría si me he equivocado. Conmuto nuevamente a la zona de edición de datos y ya me aparecen las dos columnas. Simplemente tengo que ir introduciendo. Solo con el primer carácter el programa ya lo sabe. Esta sería la idea. Entonces, una vez que tenéis esta información, ya podríais ver las primeras estadísticas de los participantes, ¿de acuerdo? Ya se pueden ver los primeros gráficos respecto a esto. Ahora nos faltaría analizar cualitativamente el grupo focal. Como comentaba previamente, en métodos mixtos, el menú de métodos mixtos, podríais acceder a las tablas cruzadas para grupos focales, sería una de las opciones de análisis. Entonces aquí ya aparecen las dos variables que he creado, introduzco los valores y ya el programa me distribuiría por los códigos que tengo la información, ¿de acuerdo? No me aparece nada porque este proyecto está vacío y no está analizado todavía. Bien, esto sería en cuanto a los grupos focales, el trabajo que podríamos comentar de gestión documental. Ahora, si me permitís, vamos a cambiar al cuestionario. Vamos a hablar de los cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. Y lo que primero quiero enseñaros es un Excel con los datos tal cual se recogerían en Internet a partir de una aplicación como Google Forms o SurveyMonkey. Podéis ver la primera columna, la marca temporal de cuando se recogieron los datos sociodemográficos de los participantes. Podéis ver en la cabecera de la columna las variables y en este caso podéis ver las preguntas que se hacían en el cuestionario en Internet. Podéis ver un conjunto de preguntas cerradas para los problemas en el curso con sus correspondientes valores de las escalas de Likert y al finalizar cada constructo una pregunta abierta con las respuestas cualitativas que tendríamos que analizar. Aquí tenéis las respuestas a las preguntas de funciones del tutor, su pregunta abierta y habilidades del tutor. Son 3 bloques en este cuestionario de ejemplo que manejamos en los cursos, ¿de acuerdo? Y ahora voy a mostraros este cuestionario, qué trabajo habría que hacerle para que MassQDA lo interpretase y lo supiese gestionar. Es el mismo cuestionario, pero le he quitado la columna de la marca temporal de cuando se recogió, porque es una información que no me interesa tener en el proyecto. Y he añadido una columna cuyo nombre es Text Group. Esta columna lo que va a hacer es crear la carpeta del grupo de documentos que teníais aquí en azul. ¿Veis? Esta carpeta azul es lo que creará a partir de esta columna. Podéis poner encuesta, cuestionario, lo que queráis. En Excel sabéis que esto es muy sencillo. Pongo el primero, lo copio, lo pego a todos y solucionado. O arrastro con el ratón. TextName es un nombre para que cree un nuevo documento para introducir la información de cada cuestionario, sobre todo los datos cualitativos. También es sencillo en Excel hacerlo. Ponemos cuestionario 1, cuestionario 2, arrastramos
Y aunque tengamos 1200, no es complicado. Al respecto de las variables, lo que hemos hecho son dos cosas. Fijaros que ya no aparecen las preguntas que hacíamos en el cuestionario, pero sí que aparece el constructo teórico que queríamos medir, la empatía, la motivación, desconocimiento tecnológico. Para traerlo al programa no me tengo que traer toda la pregunta que le hacía al participante, sino el constructo que quiero medir. Y simplemente le he añadido el símbolo de dólar delante. A las preguntas cualitativas lo que hago es introducir el nombre del código cualitativo con el que se van a codificar automáticamente cada una de las respuestas, ¿de acuerdo? Esto sería todo lo que hay que hacerle al cuestionario. Pues bien, una vez finalizado, voy a volver al programa y le voy a decir que importe datos de encuesta. En este caso, de una tabla de Excel, que sería la opción que estaríamos manejando en el ejercicio. Tengo aquí las dos tablas que os he mostrado. Voy a elegir la que ya está preparada, ¿de acuerdo? Y tenéis un cuadro de diálogo que me informa de que ha reconocido la columna del grupo de documento, como podéis ver. También el nombre del documento en la columna text name nos informa. Y luego me aparecen toda la lista de códigos y variables. Simplemente tendría que cambiarle en problemas del curso para que cree el código, en funciones del tutor para que cree el código y en habilidades del tutor para que cree un código cualitativo, ¿de acuerdo? Y ya pasamos a la siguiente pantalla que me informa del tipo de variable que se van a crear. Como podéis ver, me enseña una muestra de los datos, me aparece la lista de variables, podéis deseleccionar si alguna no la quisieseis importar, y si no está bien depurado el cuestionario pueden haber discrepancias y aquí podríais cambiar el tipo de variable que el programa. De momento está todo correcto y simplemente tengo que decirle importar. Vamos a ver el trabajo que hace el programa con el cuestionario. Aparece una ventana informativa que podemos cerrar tranquilamente. Y ya podéis ver cómo ha creado el grupo de documentos del cuestionario. Y tenemos todas las respuestas del cuestionario como un documento independiente, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Si recordáis, estábamos comentando que habían 3 temas en este cuestionario: problemas, funciones y habilidades. Pues ha codificado cualitativamente con un código contextual cada respuesta que había en el cuestionario en la tabla de Excel. Podéis ver aquí los 3 códigos. Comprobaréis que tienen una frecuencia de codificación diferente, 18, 13, 15. Esto se debe a que no todas las personas contestaron a todas las preguntas. Ahora a nosotros nos correspondería analizar cualitativamente el contenido de cada una de estas respuestas para tener todo el análisis de contenido cualitativo de la parte de las preguntas abiertas cualitativas de este cuestionario. Pero vamos a ver cómo funcionaría la parte estadística, las variables, ¿de acuerdo? Las variables, tenéis un menú, variables, y el programa Masqda divide el trabajo con las variables en 2 tipos de variables: variables de documento y variables de código. Las variables de documento son las más habituales, son aquellas variables que conocemos que solo se puede aplicar un valor de variable a cada uno de los casos. Por ejemplo, el sexo. Vuestros participantes habrán contestado que son hombre o mujer, pero no pueden contestar más cosas, igual que la edad. La edad, los participantes habrán contestado que tienen 32, 42 años, los que sean. Solo se aplica un valor. Esas son las variables de documento. Pero hay investigaciones, hay circunstancias en las que podéis necesitar asignar más de un valor de variable a un mismo documento. Para ello vais a utilizar la variable de código. Codificaríais zonas de un documento e introduciríais diferentes valores. Por ejemplo, supongamos
que tenemos un análisis bibliográfico, unos artículos, y queremos añadir al resumen del artículo el valor de la variable altamente pertinente para mi estudio, en el párrafo de metodología del artículo el valor de la variable cuantitativo, cualitativo o mixto, y en las conclusiones del artículo podemos introducir critica mis resultados, converge con mis resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso utilizaríamos las variables de código. Pero, insisto, las variables de documento, las que solo se aplica un valor a cada caso, son las más utilizadas. Tenéis aquí la lista de variables que el programa ha importado a partir del cuestionario. Se pueden observar al principio en rojo las variables de sistema que no se pueden modificar, son las propias del proyecto que estáis manejando, como el autor, fecha de creación, eso no se puede tocar. Y luego en azul tenéis todas las que el programa ha introducido en el proyecto. Si conmutamos al editor de datos, podréis ver la sábana con los valores, tenéis las variables en azul, y la sábana con los valores de las escalas de Likert que los participantes contestaron en su cuestionario y que la hoja de Excel nos ha ido recogiendo. Por supuesto, estos valores se pueden editar y cambiar si hubiese habido algún error, por lo que sea, ¿de acuerdo? Este sería el sistema más sencillo de trabajo con las variables. A partir de esta información de las variables, podéis obtener estadística de variable de documento, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos tener unas cuantas variables, pero le daríamos a OK y nos aparecen los valores de la variable. Fijaros cómo aparece el valor 0, que no estaba en la escala de Likert, y eso se corresponde a que no he tenido la precaución al hacer la práctica de activar solo los cuestionarios. Entonces el 0 se corresponde al resto de documentos, fijaros, que tenemos aquí en el proyecto. Para hacer bien la práctica y mostraros el principio de activación, lo que tendría que hacer es volver aquí, activar aquí al lado de cuestionarios, se ponen en rojo y ya están activados. Ahora sí que puedo, estadística de variable, solo para documentos activados. Esto es lo que comentábamos del principio de activación del programa. Y ya, ahora sí, todos los resultados hacen referencia a los cuestionarios importados. Podéis ver las escalas de Likert y vamos cambiando a cada uno de los gráficos. Por supuesto, los gráficos se pueden personalizar dependiendo lo que nos interese. ¿Bien? Entonces, los colores, el tipo de fuente, todo esto se cambia. Y aquí ya tenemos información de las estadísticas descriptivas propias de esta información exploratoria inicial que tenemos en el programa. Esta sería la parte, lo que se puede hacer con la parte cualitativa y con métodos mixtos, ¿de acuerdo? Lo más sencillo a nivel cuantitativo. Si os parece, como me habéis preguntado previamente sobre el módulo estadístico, pues no nos cuesta nada, ya que tenemos estas variables, entrar en Stats, es el menú estadístico, y le pedimos al programa que lo inicie con todos los documentos, o con los activados, que sería más correcto. Fijaros ambas posibilidades. Automáticamente aquí tenéis el editor de datos, muy similar a lo que estábamos viendo y muy similar a otros programas como SPS, etc. La lista de variables, el editor de resultados. Pues bien, estas son las funciones que tenemos. Tenemos la posibilidad de transformar las variables, estadísticas descriptivas, frecuencia y descriptivas, tablas cruzadas y análisis de varianza, correlación de Pearson y de Sperman y el alfa de Cronbach para el análisis de fiabilidad. Como podéis ver, son muy pocos estadísticos. Habrá gente que utilice el SPS porque realmente le valga más la pena.
Podemos ver las frecuencias. Todos los programas son muy similares en cuanto al funcionamiento. Podéis ver en una tabla los resultados. El módulo estadístico tiene un poco más de posibilidades que lo que os estaba mostrando en variables de estadística de variables de documento previamente. Por ejemplo, fijaros que la frecuencia mayor la tenemos en los que contestaron que no tuvieron ningún problema con la tecnología del curso, es 28, un 68,3%, y si podría agrupar en el resultado los que contestaron 1 y 2 en la escala de Likert, porque sería dos de las tendencias más, la tendencia 1 es la más destacada, agrupo el 2 en ella. Entonces le doy botón derecho y le digo que fusione los valores y esto quedaría representado, si me interesa, gráficamente. También, si esta información os resulta interesante, la podríais guardar como un juego de documentos para cuando salgáis del módulo estadístico, me voy a traer esta información de estos cuestionarios que contestaron eso que me interesa, me lo traigo a la parte cualitativa y podéis ver en el conjunto cómo me ha agrupado solamente los que contestaron a la variable desconocimiento tecnológico con un 1 o con un 2. Y podría explorar estas respuestas cualitativamente, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la bondad de tener en un mismo programa el módulo cuantitativo y el módulo cualitativo. Y en esta Se era... pueden traer datos de extensión SAF, es decir, como el SPSS o no. Sí, se pueden importar archivos. ¿Te refieres a eso? SAF, de extensión SAF, de los que crea el SPSS. Sí, se pueden los archivos traer, archivos externos, ¿de acuerdo? Aquí están las posibilidades, SAP. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, podemos tener la sábana, la matriz de datos en SPS de otra investigación, pero como hay una parte cualitativa que no se ha explorado, podemos traer esa información al programa, importarla y tenerla. También comentar que podríamos incorporar variables solamente, importar variables de documento, podríamos importar solamente unas variables que nos interesasen. ¿Alguna otra pregunta? El programa, como creo que se puede comprobar, es bastante intuitivo, bastante sencillo de manejar, ¿de acuerdo? Nos vamos moviendo principalmente en las funciones cualitativas, análisis. Métodos mixtos es para el trabajo con métodos mixtos, flujos cuantitativos y cualitativos. Herramientas visuales sería todo el conjunto de herramientas gráficas para explorar resultados. Análisis de contenido cuantitativo y el módulo estadístico. Esta sería un poco la introducción que quería proponeros para esta tarde del programa MassQDA. Bien, si no tenéis ninguna otra pregunta, pues nada, agradeceros la participación. Quería preguntarte una cosilla más. Adelante. Por ejemplo, de manera gráfica, por ejemplo, con esquemas o similares, ¿también te lo lleva a cabo? Sí. La recolección de información. Ajá, vamos a verlo. Normalmente esto se encuentra en el menú herramientas visuales. El programa MassQDA es un programa que funciona, por decirlo de alguna forma, con una clave cromática determinada, es decir, potencia si en mi sistema de códigos les añado un color, pues a lo mejor el rojo para los problemas o el verde para los factores protectores, ¿no? Entonces nos aprovecharemos de estas posibilidades, primero con el visualizador de la matriz de códigos que explora la frecuencia de codificación. Vamos a tener la exploración de todos los cuestionarios por todos los códigos y podéis ver cómo aparecen las diferentes codificaciones. En nodos
de diferente tamaño dependiendo de la frecuencia que tenga. Esto sería para explorar documentos por código. Luego también tenemos la posibilidad de explorar la concurrencia de codificación. Aquí lo que vamos a hacer es cruzar en el eje de las X y de las Y códigos con códigos. Entonces vamos a ver cómo se distribuye la información dependiendo de las codificaciones. En mi caso lo tengo vacío porque insisto que es un proyecto. Bueno, pero aquí tengo, vamos a ver si cargo en un segundito. Aquí tengo un proyecto que debe de tener más material. Ha sido un segundo. Y aquí tengo los cuestionarios. Como podéis comprobar, ya están codificados. Todo aquí, todo el sistema de codificación. Y ahora sí que puedo mostraros. Vamos a seleccionar unos determinados códigos. Y en herramientas visuales vamos a ver solo para los códigos activados, solo para los documentos. Y ahora ya podéis comprobar cómo los nodos cambian de tamaño dependiendo en cada cuestionario la codificación que se haya. Cambiamos las posibilidades para la concurrencia, todos los códigos por solo los códigos activados, solo para los documentos activados. Y podéis ver cómo vamos a cruzar. Ay, se me quedó esto. Hold on. Vamos a volverlo a intentar. Todos los códigos. A ver, ahora ya no lo tengo activado. Vamos a activarlo primero. Activamos los cuestionarios. Activamos los códigos que nos interesen. Habéis visualizado los códigos activados. Y el programa lo que va a cruzar es la información entre unos y otros en una matriz donde podéis ver por tamaño cómo se van cruzando cada uno de los códigos entre sí. Y podéis buscar interrelaciones entre ellos. El tamaño del nodo indica la frecuencia que podéis visualizar en una matriz, las evidencias que se corresponden, exactamente lo que las personas dijeron, y también podríais exportar a Excel los valores numéricos de la frecuencia de concurrencia que hay entre los indicadores con este icono que tenéis aquí. Estos son automatismos gráficos, hay diferentes, pero también tenéis un editor de mapas conceptuales, MaxMapas, que nos permite pues crear un nuevo mapa, ¿de acuerdo? Vacío, y a partir del mapa nosotros podríamos insertar en el mapa el indicador que quisiéramos y explorarlo, por ejemplo, los subcódigos. Me pregunta, diferente ancho de línea para indicar la frecuencia, dependiendo de cuánta frecuencia tenga. Y aquí tenéis todos los subcódigos de las habilidades. Pero también podríamos explorar a partir de aquí la concurrencia. Me pregunta lo mismo, diferente ancho de línea para indicar la frecuencia, y podéis ver cómo me registra la concurrencia con otras ideas, otras categorías del proyecto. Esto es un trabajo manual, el que estáis visualizando, pero el programa, el editor gráfico, también incorpora plantillas o modelos automáticos. Vamos a ver cómo funcionaría. Le diríamos nuevo modelo, por ejemplo, el modelo de un caso, para ver todo lo que ha sucedido alrededor de un único cuestionario. Un cuestionario determinado, ¿qué quiere decir? Vamos a ver qué ha pasado, qué ha contestado esta persona. Seleccionaría el cuestionario del sistema de documentos y me aparece un cuadro de diálogo en el que puedo configurar solo los códigos activados, el tamaño de los códigos refleja el número de segmentos codificados, diferentes parámetros que se incorporen los memos que se han aplicado a ese cuestionario, como nos interesa.
Entonces podríais ver el diferente ancho de línea para la frecuencia de codificación y podríais haceros una idea de este caso. Pues bueno, hay diferentes modelos, modelo de un código, código teoría, modelo de un caso para jerarquía de códigos, para participantes de un grupo focal, etcétera, etcétera. Tenéis diferentes posibilidades automáticas que más o menos es lo que me estabas preguntando de representaciones gráficas o exploraciones, ¿no? Sí, eso es. Yo he enseñado solo 3 porque son las 3 que yo más utilizo en mis análisis, en mis trabajos. Utilizo la frecuencia de codificación, la concurrencia de códigos, son las 2 primeras que he mostrado, y luego también utilizamos mucho estos mapas conceptuales para explorar gráficamente pues las ideas, porque tú, aunque esto te lo haya hecho automático, a partir de aquí puedes tú seguir trayendo pues toda la información que quieras y explorando las posibilidades. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradeceros a todos la participación y nada, nos vemos en la siguiente charla. Lo antes posible os compartiremos la grabación y pues nada, las diapositivas utilizadas. Espero que os haya resultado